Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Las siguientes son las noticias más importantes de hoy en el país. Crítica internacional a los cambios en la cúpula de la policía. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó esta noche la designación del general Carlos Ernesto Rodríguez como nuevo inspector policial. Las razones de su crítica las presentaremos en la emisión de las 9 de la noche. Indagación preliminar a 4 senadores. La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar a los senadores Armando Benedetti, Daira Galvis, Antonio Luis Sabaraín y Mauricio Gómez Amín. La razón de esta decisión la presentamos en la emisión de las 9 de la noche. Aumenta la violencia en Colombia. Medicina Legal informó hoy que los homicidios, los suicidios y los siniestros viales se incrementaron entre enero y agosto de este año en un 28% con respecto a los ocurridos en ese mismo periodo del año pasado. Desarrollo de esta noticia en la emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo en nuestra emisión internacional. Alarma por riesgo de que Estados Unidos no tenga con qué pagar salarios oficiales el mes próximo. Científicos de Estados Unidos descubren superanticuerpo contra COVID. Nuevo récord de muertes por COVID en Rusia. 852 fallecimientos hoy. Japón declara fin a la emergencia por COVID. Estados Unidos aprueba extradición a Perú de expresidente Alejandro Toledo. Histórico rescate de 39 mineros sepultados desde el domingo en mina en Ontario, Canadá. En Pregunta Yamid, Ingrid Betancourt denuncia extraño llamado a calificar servicios de coronel que comandó Operación Jaque. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió hoy que ese país quedará sin fondos el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, lo cual es discutido actualmente en el Congreso. Yellen indicó que el país entraría en una etapa de incertidumbre sin poder cumplir sus compromisos en una situación de default. Los eventos de los próximos 4 días en el Capitolio de Estados Unidos contribuirán en gran medida a determinar el éxito o el fracaso final de la agenda nacional del presidente Joe Biden. La nación vuelve a enfrentarse a la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno en menos de 3 años, si el Congreso no aprueba la ley del presupuesto antes de medianoche de este jueves. El cierre, que es cuando Estados Unidos suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como esenciales, obligaría al cierre de museos y parques nacionales, mientras que 3 de cada 5 empleados federales no podrían trabajar. El proyecto, que sigue en debate, contempla una inversión de hasta $3,5 billones para la red de seguridad social y política climática. Sin embargo, el elevado costo tiene enfrentados a los demócratas con los republicanos, que no han permitido que avance. El plan también está ligado a una ambiciosa propuesta de infraestructura de $1 billón, que ya fue aprobada por el Senado el 10 de agosto y que permitiría financiar proyectos de construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas y demás. Otra cuestión que está estancada en el Senado por oposición de los republicanos es la suspensión del techo de la deuda federal, que no es más que la cantidad de endeudamiento que puede contraer la nación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró que es imperativo que se solucione, porque el país entrará en default por primera vez en su historia y los recursos del Tesoro serán limitados y se agotarán rápidamente. Our current estimate is that Treasury will likely exhaust its extraordinary measures by October 18th. America would default for the first time in history. And if the debt ceiling were not raised, I think there would be a financial crisis and a calamity. El resultado sigue siendo incierto y la prosperidad y los bolsillos de los estadounidenses están en juego. También en Estados Unidos, investigadores de una universidad en Tennessee encontraron un superanticuerpo capaz de enfrentar a cualquier tipo de cepa del COVID-19. El hallazgo se dio cuando los investigadores buscaban el punto débil de la temida cepa Delta, que ya es dominante en el mundo. La pandemia del coronavirus ya lleva más de 18 meses y ha acabado con la vida de 4,7 millones de personas y ha afectado a más de 232,6 millones.
Y aunque la inmunización continúa avanzando, el personal de salud cuenta con un número limitado de terapias efectivas para tratar a los pacientes que son diagnosticados. Por eso es que expertos alrededor del mundo continúan en la búsqueda de estos tratamientos y parece ser que científicos del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos han identificado un anticuerpo ultrapotente contra las variantes, incluida la Delta. Fue diseñado para evitar que las personas infectadas desarrollen una enfermedad grave. En lugar de esperar a que el cuerpo desarrolle su propia respuesta inmunitaria protectora, el medicamento imita las defensas naturales del cuerpo. El fármaco fabricado con dicho anticuerpo ya fue presentado ante la FDA para su evaluación, para ser aprobado en su uso de emergencia a más tardar este noviembre en Estados Unidos. Entre tanto, Rusia marcó por segundo día consecutivo un nuevo récord de muertes por COVID-19, mientras el número de contagios también va en aumento en ese país. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V. El país de los creadores de la vacuna Sputnik V registró un nuevo récord diario de muertes por COVID-19. Se reportaron 852 decesos en las últimas 24 horas y la cifra total supera los 200.000. El mayor número de fallecidos por coronavirus se registró en Moscú, con 63 decesos, seguidos de San Petersburgo, con 58. El último récord había sido registrado el pasado 24 de septiembre, cuando murieron 828 personas por COVID-19. En términos acumulativos, Rusia suma 7.464.708 casos de la enfermedad infecciosa desde el inicio de la pandemia. Hoy en día es el cuarto país con más contagios a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido. A pesar del aumento, existen pocas restricciones en el país. Las tasas de vacunación también se han mantenido bajas. Apenas el 32% de los 146 millones de habitantes del país han recibido al menos una inyección de vacuna y solo el 28% están completamente vacunados. El primer ministro de Japón anunció que levantará el estado de emergencia por COVID-19 vigente en Tokio y en otras 18 prefecturas del país el próximo 1 de octubre, tras confirmar una acentuada caída de los casos diarios y de los pacientes graves. Tras registrar poco más de 1.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, menos de la mitad en comparación de los 2.000 contagios registrados un día antes y muy por debajo del pico de casi 25.000 nuevos enfermos ocurridos el pasado 26 de agosto, las autoridades japonesas anunciaron el fin del estado de emergencia por la pandemia que rige en todo el país desde hace 6 meses y el cual dejará de estar en vigor desde el próximo jueves. De hecho, la medida se toma cuando casi el 60% de la población japonesa está totalmente vacunada. La ocupación de camas de hospitales en todas las regiones volvió a menos del 50% y el gobierno busca facilitar la reactivación de las actividades económicas. El fin del estado de emergencia significa el fin de las medidas que limitaban la vida nocturna, la venta de alcohol, los horarios de apertura de restaurantes y el número de asistentes a eventos grandes, restricciones que incluso estuvieron vigentes durante las Olimpiadas, aunque se mantendrán algunos aforos durante aproximadamente un mes para evitar un resurgimiento de los casos. El juez de Estados Unidos, que durante más de 2 años ha llevado el caso de extradición del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, avaló hoy que ese exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas. El caso queda ahora en manos del secretario de Estado, Antony Blinken. Con esta carta, el juez estadounidense Thomas Hickson avaló que el expresidente Alejandro Toledo pueda ser extraditado a Perú. El magistrado consideró que hay evidencia suficiente para que el exmandatario sea procesado a su país por haber recibido hasta $35 millones de la constructora Odebrecht, a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios cuando aún era jefe del gobierno. Con el visto bueno de la justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de 2 años. Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo 8 meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque pudo finalmente salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020 con el estallido de la pandemia. El grupo brasilero Vale inició el rescate de 39 mineros que quedaron atrapados el domingo en una de sus minas en el oriente de Canadá.
La compañía minera Vale rescató a los 39 mineros que habían quedado atrapados el domingo en la mina Totten, situada en la localidad de Sudbury, a unos 400 kilómetros al norte de Toronto, cuando un accidente provocó el bloqueo del ascensor que sirve para transportar el personal y material al interior de la instalación. En el momento del accidente provocado por el desprendimiento de una pala de excavadora que era descendida al pozo, los mineros buscaron protección en los refugios de la mina. Ninguna de las 39 personas sufrieron heridas a consecuencia del accidente. It's a long climb. It's pretty steep. It's pretty wet. It was a good climb. We had to take a couple breaks and whatnot. Took us somewhere around 2 hours, an hour and 40 minutes, I guess, to climb out. It wasn't like a cave-in or anything like that. Nobody was in harm's way at all. So it was just long, but we stayed positive and cracked jokes and stuff like that. El principal pozo tiene una profundidad de 1.258 metros y los mineros quedaron atrapados en distintos niveles. A medida que las personas rescatadas iban saliendo, un grupo de doctores y personal sanitario realizaba un chequeo para comprobar su estado de salud. Todas las operaciones en la mina de Totten, que emplea a 200 personas, fueron detenidas desde el domingo y se llevará a cabo una evaluación antes de reanudar la producción. La Paz en Bolivia fue escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y grupos cocaleros que protagonizaron una multitudinaria protesta relacionada con los mercados legales de la hoja de coca. Desde hace una semana, La Paz en Bolivia es escenario de protestas por parte de productores cocaleros, en las que se han registrado enfrentamientos con la policía. Y ha habido incluso daños a infraestructuras. 24 personas han resultado heridas y otras 15 han sido detenidas durante la última jornada. El conflicto, que no es nuevo, es por el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca, que agrupa a los productores de la hoja de coca de los Yungas. Dos grupos se pelean por la dirección y administración del mercado de Adepcoca. Uno en torno al jefe del organismo sindical que administra el mercado, Arnold Alanis, respaldado por las autoridades. Otros se han unido al crítico del gobierno Armin Yuta, quien dice que el partido gobernante y el expresidente Evo Morales están tratando de controlar el comercio. Los agentes han hecho uso por su parte de gases lacrimógenos, mientras que los cocaleros han arrojado dinamita contra los uniformados en la zona de Villa Fátima. La justicia española le negó la libertad al ex jefe de inteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal por el alto riesgo de que se fugue. El ex militar había solicitado salir de prisión luego de que la Audiencia Nacional suspendiera de forma cautelar su extradición a Estados Unidos. Debido a que estuvo prófugo de la justicia casi 2 años hasta ser detenido en Madrid el pasado 9 de septiembre, la Audiencia Nacional de España rechazó la más reciente solicitud realizada por Hugo El Pollo Carvajal, quien fue el jefe de la contrainteligencia militar venezolana hasta 2014 y pidió quedar en libertad provisional con medidas cautelares mientras se resuelve su solicitud de asilo y protección internacional para evitar su extradición a los Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por narcotráfico. Para la justicia española, existe un elevado riesgo de que Carvajal vuelva a fugarse tal y como lo hizo en 2019, por lo que tendrá que esperar la resolución de su proceso tras las rejas. Desde su arresto, El Pollo Carvajal ha abierto hasta 3 frentes legales para evitar su entrega a la justicia estadounidense. El general Mark Milley, jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos, quien protagonizó una aguda polémica cuando confesó recientemente que dirigió un plan a espaldas del entonces presidente Trump para evitar que éste iniciara una guerra, hoy defendió al exmandatario republicano y aseguró que nunca habría iniciado un conflicto con China. Cuestionado por republicanos e incluso demócratas moderados que ya piden su cabeza, el general Mark Milley, la máxima autoridad militar de Estados Unidos, compareció en el Senado para dar explicaciones sobre sus contactos con un general de China para garantizarle que no habría un ataque nuclear durante los últimos días de la presidencia de Donald Trump, quien ha tildado al militar de ser un traidor. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos se defendió ante el legislativo al asegurar que los contactos con su par chino, el general Li Zuocheng, buscaban desescalar la tensión entre Pekín en momentos de alta agitación política en Washington. These military-to-military communications at the highest level are critical to the security of the United States in order to deconflict military actions, manage crisis, and prevent war between great powers that are armed
with the world's most deadliest weapons. La primera llamada fue el 30 de octubre de 2020, 4 días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y la segunda fue el 8 de enero, 2 días después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos para evitar la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, aunque el general Milley aseguró que Trump no tenía la intención de atacar a los chinos. Concerning intelligence, which caused us to believe the Chinese were worried about an attack on them by the United States. I am certain that President Trump did not intend to attack the Chinese. My task at that time was to de-escalate. My message again was consistent. Stay calm, steady, and de-escalate. We are not going to attack you. Milley también se refirió a una llamada telefónica que tuvo con Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en la que la influyente legisladora buscó garantías de que Trump no pudiera utilizar códigos nucleares debido a su salud mental. Pelosi called me to inquire about the president's ability to launch nuclear weapons. I sought to assure her that nuclear launch is governed by a very specific and deliberate process. She was concerned and made various personal references characterizing the president. I explained to her that the president is the sole nuclear launch authority and he doesn't launch them alone, and that I am not qualified to determine the mental health of the president of the United States. Milley sostuvo que en ningún momento intentó cambiar o influir en el proceso, usurpar la autoridad o irrespetar la cadena de mando. La crisis de los combustibles se sale de control en Reino Unido. El desabastecimiento en las estaciones de gasolina del país ha llevado a algunos conductores a pelearse cuchillo en mano por un galón de combustible. El gobierno ha ordenado al ejército hacerse cargo de la distribución mientras intenta superar la falta de conductores de camiones de gasolina para poder mejorar el suministro. Continúa la crisis en Reino Unido por el combustible. Largas filas de vehículos en gasolineras británicas, al igual que la frustración ciudadana que ha desembocado en peleas y discusiones. Varios conductores llevan días provocando enormes congestiones en las estaciones de gasolina, en lo que el gobierno ha denunciado como un movimiento de pánico después de que algunos distribuidores anunciaran cierres de surtidores por falta de camioneros para llevar el combustible desde las terminales de almacenamiento. La falta de gasolina y diésel en las gasolineras resulta especialmente preocupante para la Asociación Médica Británica, que alertó que sus trabajadores sanitarios no pueden permanecer horas haciendo filas para llenar el tanque de su carro y le piden al gobierno que garantice el acceso a los trabajadores considerados esenciales. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson trató de disipar el pánico, asegurando que la situación está mejorando. We want to make sure that as the economy continues to recover, as we continue to see things, the global recoveries suck in demand of all kinds, whether for gas or for lorry drivers, that the UK is prepared and we have a plan. That's why we've done what we've done on relaxing the competition rules, making sure that we have more drivers available should we need them. That's only prudent. But I would just stress that on the forecourts, the situation is stabilizing and people should be confident and just go about their business in their normal way. Por orden del gobierno, los choferes militares que recibirán un adiestramiento de emergencia llevarán la gasolina a las estaciones de servicio donde más se necesite y así dar mayor garantías de que el suministro de combustible siga siendo robusto. Hay alarma en las Islas Canarias. La lava del volcán de La Palma llegó esta noche al mar. Se teme que provoque explosiones y gases tóxicos. El gobierno declaró la zona en estado de emergencia. Después de 9 días de erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla canaria de La Palma, la lava tocó el océano Atlántico este martes por la noche. Las autoridades reportaron la formación de una nube de humo como consecuencia del cambio drástico de temperatura entre la roca fundida y el agua. Tras la reactivación de la erupción, después de un breve parón este lunes, los expertos pronosticaron que la llegada al mar era inminente, una situación considerada como peligrosa debido precisamente a ese alto contraste de temperatura y a las explosiones que puede generar.
Las autoridades locales instaron a la población que vive en la zona de Tazacorte a resguardarse en el interior de sus viviendas, ya que el contacto de la lava con el mar puede generar explosiones y gases nocivos para la salud. El gobierno de España clasificó la isla de La Palma como zona de desastre, una medida que activará subsidios de emergencia y otras medidas de apoyo. Declarar a la isla de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esta es la fórmula, el acuerdo que ampara la activación de distintas ayudas. Será una subvención directa del Estado de 10,5 millones de euros para atender compra de vivienda, para ponerla en alquiler o también para que pueda ser adquirida por las personas que lo precisen, y también adquisición de enseres de primera necesidad. En tan solo 9 días, el volcán Cumbre La Vieja ha arrasado con unas 230 hectáreas, donde ha destruido cultivos y entre 500 y 600 edificios. Además, ha obligado a la evacuación de al menos 5.600 personas, mientras que 3 pueblos costeros fueron cerrados. El Pentágono reconoció que el rápido colapso del gobierno afgano y la ofensiva relámpago de los talibán nos tomó por sorpresa, mientras se reconoció que con el nuevo gobierno fundamentalista no hay garantías para eliminar la posibilidad de un ataque de Al-Qaeda o del Estado Islámico desde Afganistán. Aceptando que ayudaron a construir un Estado, pero no pudieron forjar una nación, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reconoció ante el Senado que la rápida toma del poder de los talibanes en Afganistán los tomó por sorpresa. Did we have the right strategy? Did we have too many strategies? Did we put too much faith in our ability to build effective Afghan institutions, an army, an air force, a police force, and government ministries? We helped build a state, Mr. Chairman, but we could not forge a nation. The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away, in many cases without firing a shot, took us all by surprise, and it would be dishonest to claim otherwise. La cúpula del Pentágono también alertó que la atropellada retirada de Afganistán, que puso fin oficialmente a 20 años de intervención militar, dejó vía libre a una posible reconstrucción de Al-Qaeda o el Estado Islámico. It remains to be seen whether or not the Taliban can consolidate power, or if the country will further fracture into civil war. But we must continue to protect the United States of America and its people from terrorist attacks coming from Afghanistan. A reconstituted Al-Qaeda or ISIS with aspirations to attack the United States is a very real possibility. Austin se aferró al discurso oficial de la administración Biden de defender la salida de Afganistán, mientras crecen las críticas en el Congreso tanto de republicanos como de demócratas. Corea del Norte disparó un misil hipersónico al mar de Japón y defendió en la ONU su derecho a probar tecnología de defensa. Sujeto a numerosas sanciones internacionales por su programa de armamento nuclear, Corea del Norte ha realizado varios ensayos balísticos este mes, incluidos misiles de crucero de largo alcance. El más reciente fue apenas hace unas horas después de que Pyongyang disparó un nuevo proyectil no identificado al mar de Japón, el cual generó la condena casi inmediata de Estados Unidos, mientras Tokio intensificó la vigilancia en la zona. Sin embargo, una hora después de notificarse el disparo, Corea del Norte defendió en la Asamblea General de la ONU el derecho de su país a probar tecnología de defensa. 조선반도에서 새로운 전쟁 발발 가능성이 억제되고 있는 것은 결코 미국이 우리에게 자비를 베풀어서가 아닙니다. Este lanzamiento es el último episodio de una serie de mensajes cruzados entre las dos Coreas, que por un lado impulsan su carrera militar y por otro abren la puerta y evocan un posible diálogo. China sufre una ola de apagones que está afectando su producción y amenaza su economía. Una creciente crisis del suministro de energía en China está provocando apagones en los hogares y obligando a las fábricas a recortar la producción, lo que amenaza con desacelerar la gran economía de este país. Al menos 17 provincias y regiones, que representan el 66% del Producto Interno Bruto chino, anunciaron alguna forma de corte de energía en los últimos meses, afectando especialmente a las industrias pesadas. Casi el 60% de la economía china depende del carbón, pero su abastecimiento se vio afectada por la pandemia y una baja en las importaciones por una disputa comercial con Australia. Aún así, la demanda de energía en el primer semestre de este año en China superó los niveles prepandemia, según la Administración Nacional de Energía.
Medios de comunicación estatales informaron que hasta 100 fábricas estarán cerradas hasta el 7 de octubre, fecha en que finaliza la fiesta del Día Nacional de China. Al menos 20 personas resultaron heridas por una explosión en un complejo de apartamentos en Gotemburgo, en Suecia. Las autoridades investigan las causas de esta detonación. La primera hipótesis apunta al estallido de una bomba. A las 5 de la mañana en el centro de Gotemburgo, la segunda ciudad más poblada de Suecia, los habitantes de un edificio residencial fueron levantados por un estruendoso sonido. Una potente explosión causó una veintena de heridos, 3 de ellos de gravedad, todas mujeres de entre 60 y 80 años, y obligó además a desalojar a cientos de personas. La causa de la sospechosa detonación aún no es clara, pero las autoridades están considerando que pudo haber sido provocada por un artefacto explosivo colocado delante de una de las puertas de entrada. Polismyndigheten bedömer det som osannolikt att explosionen skulle ha skett av en naturlig orsak, men arbetar utifrån flera hypoteser. Händelsen kan vara en olycka, men det kan också vara ett försök till angrepp mot en eller flera personer som vistades i byggnaden. La policía inició ya una investigación preliminar y accederá al inmueble una vez las llamas estén controladas. Polisen har vid sidan av att bistå räddningstjänsten i deras arbete kunnat påbörja utredningsarbetet med förhör av vittnen, dörrknackning, inhämtning av övervakningsfilm med mera. Men en fullständig teknisk undersökning kommer att genomföras när det är möjligt. Aseguran que una explosión en una zona de viviendas o una explosión en general normalmente no es de origen natural, y menos teniendo en cuenta que el edificio no está conectado a gas natural. A partir de hoy, unas 300 personas darán testimonio en los tribunales franceses para relatar los horrores que vivieron durante los ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París. Las víctimas de los atentados yihadistas del pasado 13 de noviembre de 2015 empezaron a describir ante los jueces su enorme conmoción 6 años después de una noche de horror que ensangrentó París. A partir de hoy, unas 300 personas darán testimonio en los tribunales de la capital francesa a lo largo de 5 semanas para relatar los horrores que vivieron durante los ataques de ese día. Diariamente, unas 15 personas intentarán poner en palabras las terroríficas horas que vivieron. Primero testificarán los que estaban en el Estadio de Francia y sus alrededores, luego los que estaban en las terrazas de los cafés y restaurantes que fueron atacados, y finalmente quienes estuvieron en el Teatro Bataclan describirán lo que sucedió esa noche. Cada una de las víctimas tendrá 1 hora y media para contar sus historias. Además, los sobrevivientes recibirán apoyo psicológico y material de asociaciones de defensa mientras reviven lo sucedido. La joven ecologista sueca Greta Thunberg lanzó una crítica durante las conversaciones sobre el cambio climático en Italia. Advirtió que se ha prometido mucho, pero que se ha hecho poco para enfrentar el calentamiento global. La activista cuestionó que los líderes mundiales, comillas, ya llevan 30 años de bla, 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 cierro comillas, y de promesas vacías. Bajo los aplausos de 400 jóvenes de todo el mundo reunidos en Milán por iniciativa de la ONU, un mes antes de la crucial conferencia climática COP26, Greta Thunberg, la reconocida ecologista sueca, expresó su fuerte escepticismo por la lucha contra el cambio climático que se ha liderado durante los últimos 30 años. Para Thunberg, se ha prometido mucho, pero se ha hecho poco para enfrentar la crisis. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? La activista sueca cuestionó que reúnan a los jóvenes en las conversaciones sobre el clima para pretender que están escuchando cuando realmente no lo hacen. Justo cuando los temores de que el cambio climático está empeorando escalaron después de que un informe de la ONU alertara que la situación está peligrosamente cerca de descontrolarse. El gobierno ruso recrudeció su persecución judicial contra Alexei Navalny, uno de los más grandes opositores del presidente Vladimir Putin. Ahora le abrieron un nuevo caso penal. Lo señalan de ser sospechoso de fundar y liderar un grupo extremista, un crimen que conlleva un castigo de hasta 1 década en la cárcel. Navalny, de 45 años, ya está cumpliendo 2 años y medio de prisión por una cuestionada condena por supuestamente violar su libertad condicional. Muy buenas noches.
En un acto que aún se cumple en el Gimnasio Moderno, aquí en Bogotá, el expresidente Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt presiden, con la moderación de Juan Carlos Torres, un conocido escritor, historiador, un conversatorio sobre el libro Una conversación pendiente, que ya se encuentra en la librería del país. Por ello, nuestra invitada de esta noche es la doctora Ingrid Betancourt. Doctora Ingrid, muy buenas noches. Para las personas que no conocen la historia del libro, ¿cómo surgió? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo relataron ustedes la historia de esta nación? Sí, buenas noches, Yamir. Bueno, en realidad Juan Manuel y yo casi que de casualidad nos encontramos una tarde en Oxford. Yo estaba adelantando mi doctorado y él estaba de profesor itinerante y nos sentamos a charlar, cosa que no había sucedido en años, y él comenzó a hacerme preguntas sobre el cautiverio, sobre cosas que había vivido y yo también a él. Y en algún momento, después de horas de estar encarretados los dos hablando, él me dijo, oiga, nosotros deberíamos hacer de esto un libro, es decir, la gente tiene que conocer todos estos detalles. Entonces yo lo miré un poquito escéptica, como diciendo, bueno, ¿a quién le va a interesar esto? Y al cabo del mes llegó con una propuesta y la idea era que nos íbamos a reunir en Oxford. Él llegaba con Juan Carlos Torres, se iban a quedar una semana y íbamos a sentarnos en un sitio muy emblemático en Oxford que se llama el Old Parsonage, que es como un sitio donde es un viejo hotel, donde hay muchos escritores, una cosa como así muy emblemática, y íbamos a pasar una semana hablando. Y el día en que ellos iban a coger el avión para venir a Inglaterra, se cerraron las fronteras, porque fue en el momento de la pandemia. Entonces quedamos con todos los crespos hechos, y ahí fue cuando surgió la idea de seguir el proyecto, pero esta vez virtualmente por Zoom, y así lo escribimos. La verdad es que vale la pena leerlo, porque los relatos que hace en el libro Ingrid sobre su secuestro, sobre la desgracia que vivía durante 6 años y medio, hace 13 años, son absolutamente devastadores. Y la manera como el expresidente Santos relata la forma como se planeó la operación Jaque, que permitió la liberación de Ingrid, es también asombrosa. Del libro, Ingrid, ¿cuál fue para usted, al releerlo, supongo yo que lo hizo, el momento más estremecedor del relato? Bueno, hay momentos de gran felicidad y hay momentos de gran dolor. El momento de gran dolor, yo pienso, es la muerte de mi padre, que la descubro al mes de mi secuestro, en condiciones muy difíciles, porque llega una remesa al campamento y los productos vienen envueltos en periódicos, y yo pido que me dejen leer esos periódicos porque en realidad no había nada que leer, estábamos encadenadas, y el comandante autoriza, entonces traen los papeles, los organizo cronológicamente y ahí descubro una foto que me llama la atención, y el pie de página de la foto dice algo así como: el sacerdote mira consternado los camarógrafos alrededor del féretro de Gabriel Betancourt Mejía. Y así fue como tuve conocimiento de la muerte de mi padre. Ahora, hay momentos también de mucha felicidad, y yo creo que uno de los de mayor felicidad del libro, pero también de mi vida, es la liberación. Volver a abrazar a mi mamá, volver a ver a mis hijos, esa euforia en ese helicóptero cuando los de Jaque nos sacan de la selva con una estrategia de engaño, y una vez que ya estamos en el helicóptero, uno de ellos, el jefe de la misión,
el coronel, hoy coronel José Luis Esparza, se quita el gorro que llevaba y grita con toda su fuerza de pulmón, somos el ejército de Colombia, están libres. Y bueno, este es un momento extraordinario para mí, creo que para Juan Manuel, obviamente, para muchos colombianos. Fue una gloria para nuestro ejército, fue una operación perfecta y nos devolvió la vida, nos devolvió la familia, nos devolvió los sueños, la esperanza, los proyectos, todo. Uno de los hechos más sorprendentes de la narración que tú haces a Torres en el libro es que si tú hubieras tenido la más mínima sospecha de que lo que estaba en marcha cuando se iba a producir el rescate de ustedes era una operación engañosa, si tú hubieras tenido una sola sospecha, la habrías frustrado, porque la resistencia que tú opusiste al traslado tuyo de donde estabas a otro lugar, esa resistencia fue lo que convenció a tus carceleros de que la operación de traslado era legítima. Sí, es de esos momentos como extraordinarios, porque ya después cuando volvíamos a revisar todos estos hechos, nos dimos cuenta que la operación había quedado tan bien hecha que estos miembros del ejército que hacen la operación in situ, pues nos engañan a nosotros. Es decir, nosotros éramos los primeros en creer que eran miembros de las FARC o allegados a las FARC, es decir, habían hablado de una comisión europea, pero obviamente pues yo no veía por ningún lado qué podía hacer, no tenían nada de una comisión europea. Entonces no queríamos subirnos a ese helicóptero y es verdad que la guerrilla tuvo que pues encadenarnos y apuntarnos los rifles a la cabeza para que subiéramos al helicóptero y fue en ese momento, ya una vez en el helicóptero, que se da la pelea entre los dos comandantes de las FARC que habían subido para supuestamente acompañarnos en ese traslado y los neutralizan y nos damos cuenta que esto es una operación militar de rescate. Fue un momento extraordinario y aprovecho para hablar de esto, Yamid, porque tengo un sentimiento muy encontrado en este momento con lo que pasó con Jaque. Yo no sé si usted sabe, pero el coronel Esparza, que fue el héroe de esta misión, lo llamaron a curso para ascenderlo a general y obviamente escudriñaron toda su hoja de vida y fue una cosa pues a lo militar, es decir, con todas las de la ley. Y un mes antes del ascenso lo llaman a calificar servicio. Es decir, que le montan una historia de calumnia para evitar que él ascienda a general. Y el héroe de Colombia pues ya no hace parte del ejército y nos están tratando de convencer de que era un miembro escondido del ELN, un traidor. Y obviamente pues yo lo que le estoy pidiendo al gobierno es que nos muestren las pruebas. Es decir, yo quiero saber qué es lo que le están armando a este hombre, que es el hombre que nos dio la gloria, el hombre que me salvó mi vida, el orgullo del ejército. Obviamente es un duelo para mí. Yo quiero que se haga justicia y le estamos solicitando al señor presidente Duque y al ministro Diego Molano que revisen a fondo las supuestas pruebas que no hemos visto, que las saquen, que las revisen, que vayan a la fuente, que realmente estemos, es decir, seguros de que esto no es una injusticia. Yo creo que es una injusticia y obviamente si no lo es, pues tienen que judicializar al héroe de Colombia. Pero yo le digo, Yamid, a mí me duele pensar que la historia que le voy a contar a mis hijos es que el héroe que me sacó de la selva era un guerrillero disfrazado. Mire, por esta noche, doctora Ingrid, el tiempo se nos ha agotado, pero quisiera invitarla a continuar dialogando conmigo para grabar el programa y transmitir mañana la historia del general Esparza, que no la conocía, pero que ya me produce estremecimiento. ¿Está de acuerdo? Uy, claro que sí, Yamid, y le agradezco, porque yo creo que esto, es decir, tenemos que defender nuestras instituciones, y en especial esta, que es la que nos cuida. Entonces, mañana continuar este diálogo con la doctora Ingrid Betancourt. Les agradezco la sintonía y los invito para que continúen aquí en Noticentro 1 CNI.
Noticentro 1, CMI. Nueva Mintic debe ayudar a descifrar entramado criminal de estafa al Estado, ordena presidente Duque. Corte Suprema abre investigación preliminar contra 4 senadores. Human Rights Watch cuestiona designación de nuevo inspector de la policía. Ponencia favorable en Corte Constitucional a extensión de mandato de Comisión de la Verdad del padre de Ru. Aumentan muertes violentas en el país, denuncia Medicina Legal. Jefe del ELN, alias Fabián, muere por heridas recibidas en bombardeo en Chocó. Indígenas expulsan a soldados en región del Cauca. Pacíficas marchas hoy en el país. Disturbios esta noche en Usme. Ministerio de Salud reglamenta tercera dosis. Desorden, confusión y protestas en puntos de vacunación. Ingrid Betancourt eleva queja sobre sanción a coronel que ejecutó Operación Jaque. Total reactivación del comercio en Bogotá. Dura crítica del presidente Duque a Gustavo Petro. Petróleo en su nivel más alto, $80 barril. Café se acerca a $2 la libra. En peligro, 7 billones de pesos en regalías, denuncia el Contralor General. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La nueva ministra de las Telecomunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, debe ayudar a descifrar el entramado criminal de estafa al Estado que se pretendía llevar a cabo con el contrato para llevar Internet a las zonas apartadas del país. Esa tarea le adjudicó el presidente Iván Duque al anunciar su designación en el cargo. El presidente Iván Duque destacó hoy la hoja de vida de la nueva ministra de Telecomunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, de la que dijo se siente muy contento de haberla nombrado en reemplazo de Karen Abudinen. Ella venía desempeñándose como viceministra de Transporte y venía también de haber sido superintendente de Transporte. Durante muchos años fue superintendente delegada en la SIC y adicionalmente fue secretaria general de esa importante institución. La nueva ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, es experta en administración y contratación pública. En opinión del presidente Duque, eso es una garantía para que ella ayude a develar el entramado criminal que hubo detrás de centros poblados. Contribuir a todas las investigaciones que adelantan los organismos de control para llegar hasta el fondo de ese contubernio criminal que pretendía desfalcar al Estado y que se está ya conociendo todo ese hilo corruptor, donde se puede apreciar que había una manipulación de información tendiente a hacerse a los contratos del Estado. El presidente Duque señaló que la nueva ministra de Comunicaciones deberá avanzar en la contratación de la nueva empresa que hará las conexiones a Internet del sistema educativo de la costa atlántica, que iba a ser centros poblados. La designada ministra, desde su cuenta de Twitter, aceptó el nombramiento con estas palabras: agradezco al presidente Iván Duque por su confianza para liderar el Ministerio TIC, honrada de servir a mi país y a todos los colombianos a través del trabajo por la conectividad y el futuro digital de Colombia. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a 4 senadores de la costa caribe por su presunta participación en hechos cuestionados respecto al contrato entre el Ministerio de las Tecnologías y la Unión Temporal Centros Poblados. La campaña. Armando Benedetti, integrante del Pacto Histórico, los senadores Daira Galvis y Antonio Luis Sabaraín, de Cambio Radical, y el liberal Mauricio Gómez Amín, son los primeros senadores en la lupa de la Corte Suprema, que indaga a petición de 2 veedurías su presunta participación en la trama del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías y Centros Poblados. Derivados de las conversaciones públicas que han relatado la propia ministra, la aceptación de ella por el senador Armando Benedetti, pero además las menciones que ha hecho públicamente Emilio Tapia en el sentido de la vinculación de parlamentarios con este escabroso escándalo. La Corte ya decretó pruebas sobre los 4 senadores oriundos de la costa caribe. El empresario Guido Nule, uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá, negó cualquier vínculo con la Unión Temporal Centros Poblados. A través de una carta, Guido Nule, conocido por cumplir una condena por corrupción dentro del escándalo del carrusel de contratos de Bogotá, negó haber participado en la estructuración del proyecto que fue presentado por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de las TIC.
No tengo contacto alguno con ninguna persona involucrada directa o indirectamente en los hechos. No me he reunido con absolutamente nadie, ni he presentado mi colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno. Finalmente, Guido Nule señala que tras 10 años desde que fue condenado a 19 años de cárcel e inhabilidad para la celebración de contratos con el Estado por el carrusel de contratos de Bogotá, intenta rehacer su vida. Señala que estas afirmaciones solo aumentan el rechazo social en su contra. En otras noticias, de manera pacífica, sindicatos y educadores marcharon hoy por las calles de las diferentes ciudades del país. El Comité Nacional del Paro anunció una nueva movilización para el mes de octubre. En medio de la movilización principal que salió desde el Parque Nacional y que llegó a la Plaza de Bolívar, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, anunció otra gran movilización para el próximo mes. Va a ser una movilización pacífica en la primera quincena de octubre, donde participarán todos los pueblos indígenas de Colombia. Desde el aire, la Policía Antinarcóticos lideró una intervención para identificar a los saboteadores de la protesta pacífica. Estaremos prestando un apoyo constante y cercano a la comunidad para que se sientan tranquilos en sus manifestaciones. Con pitos, arengas, música, muestras culturales y pancartas, protestaron las centrales obreras, sindicatos y algunos educadores en el centro de la capital. Pese a que las marchas terminaron pacíficamente, esta noche hubo disturbios en Usme, en Bogotá. Diana Giraldo, situación a esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continúan los enfrentamientos en la localidad de Usme. Hay que mencionar que la situación ya está bastante controlada, pero la Personería de Bogotá acaba de informar que tuvo que retirar a los gestores de diálogo, a este grupo de élite que se encargaba de dialogar con los manifestantes, porque en medio de la confrontación se presentaron disparos con arma de fuego. Se desconoce en este momento la procedencia de ese ataque. Los disturbios volvieron este martes a la localidad de Usme. Por más de 4 horas, cerca de 200 encapuchados se enfrentaron con el escuadrón móvil antidisturbios. En medio de bombas molotov, piedras, gases lacrimógenos y aturdidoras, quedaron los habitantes del sector. Una persona que viene de trabajar y mire lo que me toca hacer para poder llegar a mi casa. ¿Cuánto le tocó caminar? Llevo 2 horas caminando. Los vendedores informales se llevaron la peor parte. ¿Cuánto se ofrece la casa hoy? No, con 2.000 pesos. La jornada de disturbios en la localidad de Usme deja por lo menos 6 personas detenidas y varias lesionadas. Están disparando directamente hacia los cuerpos de los manifestantes y los gases lacrimógenos están totalmente lijados para que no se vean las fechas de vencimiento. El mobiliario urbano también fue vandalizado. Estos disturbios empañaron las protestas en Bogotá, que en su mayoría fueron pacíficas. Nos despedimos con el panorama que se registra en directo desde la localidad de Usme. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Diana, gracias. Y también en Bogotá, en el Portal Américas, se reportan desórdenes. Stig Luengas, situación a esta hora. Hola compañeras en estudio y televidentes, pues mire, está la situación a esta hora en la localidad de Kennedy, en el Portal de las Américas. Fuertes enfrentamientos se presentan a esta hora entre un grupo de jóvenes y la fuerza pública. Hay 2 tanquetas del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, en este momento interviniendo, tratando de controlar la situación. Ya son más de 4 horas que se presentan estos enfrentamientos en este sector del suroccidente de la capital del país, con algunas barricadas, con algunas bombas molotov y con algunas piedras. Los jóvenes intentan disuadir a la policía, sin embargo la orden en este momento por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá es restablecer el orden en esta zona de Bogotá. Hay que decir que en este momento no está operando el portal de Suba, tampoco en este momento está funcionando la avenida Ciudad de Cali, está totalmente cerrada. Importante tomar vías alternas a las personas que viven en este sector del suroccidente de la localidad de Kennedy, en inmediaciones de este portal de Suba. Lo que ustedes están viendo en vivo y en directo, las imágenes, las bombas molotov que lanzan algunos jóvenes a la policía y también los gases que están lanzando los uniformados a estas personas que se empezaron a manifestar desde muy temprano. Noticentro 1 CMI pendiente de la situación de orden público hoy en la capital en este día de movilizaciones. Me despido desde el suroccidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI.
Gracias, Stick. Buenas noches. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, cuestionó la designación del general Carlos Rodríguez como inspector de la Policía Nacional. Human Rights Watch ha hecho seguimiento permanente a las denuncias sobre presunto abuso policial. Su director, José Miguel Vivanco, elevó una voz de alerta sobre la designación del general Carlos Rodríguez como nuevo inspector de la policía. El nombramiento del general Rodríguez como inspector general de la policía atenta contra cualquier apariencia de imparcialidad de las investigaciones disciplinarias por los gravísimos hechos de brutalidad policial cometidos durante las protestas. En un mensaje enviado desde Estados Unidos, José Miguel Vivanco asegura que el nuevo inspector de la policía tendría que juzgar incluso las órdenes que él mismo le dio al SMAT y las decisiones que tomó como comandante de unidades de la policía que hoy están siendo investigadas por abusos. El general Rodríguez fue comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá desde la noche del 9 de septiembre. Entre el 9 y el 10 de septiembre murieron 11 manifestantes en Bogotá, al parecer a manos de la policía. Colombia respondió a través del embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez. Califica de brutal a la policía, desconoce sus investigaciones y presume que puede ordenar desde Washington quiénes deben ser sus directores. Poco dice sobre las víctimas de violencia y bloqueos. ¿Qué lo hará pensar que es juez de nuestra policía y tutor del pueblo colombiano? El general Rodríguez asumió la inspección de la policía en reemplazo del general Jorge Ramírez, quien habría pedido su retiro voluntario de la institución. Noticentro 1 CMI conoció que una ponencia de la Corte Constitucional plantea la extensión del mandato de la Comisión de la Verdad. El mandato de la Comisión de la Verdad, institución creada por el Acuerdo de Paz con las FARC, culminará el próximo 28 de noviembre. Este jueves, la Sala Plena de la Corte discutirá una ponencia que plantea darle más tiempo a la comisión, extendiendo su mandato atendiendo a una demanda que cuestiona que la pandemia afectó el trabajo de los comisionados. La ponencia del magistrado Ibáñez plantea prorrogar por 7 meses más el mandato de la Comisión de la Verdad, tal y como lo pidió el padre Francisco de Rú. De buscar caminos. Si se acoge la ponencia, la comisión funcionaría hasta junio de 2022, pues deberán entregar un informe final sobre las causas y los partícipes de medio siglo de conflicto armado. El ejército denunció que varios de sus miembros fueron expulsados por una comunidad indígena en Caldono, Cauca. El Ejército Nacional reveló videos con los cuales asegura que al menos 300 personas lo rodearon para exigirles la salida de zona de resguardo en inmediaciones de la Vereda El Porvenir, zona rural del municipio de Caldono, Cauca. El ejército aseguró que la tropa estaba en el terreno para garantizar la seguridad de los pobladores de la zona, atendiendo la alerta número 040 emitida por la Defensoría del Pueblo. Las muertes por homicidio, suicidio y siniestros viales van en aumento según Medicina Legal. Las cifras de defunciones violentas este año sobrepasan en cerca de 4.000 casos los ocurridos en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en Colombia aumentaron en el 2021 las muertes violentas. En el caso del homicidio, el aumento fue del 26.7% y en el caso de los accidentes de tránsito, el aumento fue del 49.7%. Esto en comparación con las cifras del 2020. Entre enero y agosto de este año se registraron 16.915 muertes violentas frente a 13.149 registradas en el mismo periodo del 2020, es decir, 3.766 casos más. Estamos hablando de homicidios, de accidente de tránsito, de suicidio principalmente. Esas son las muertes que han aumentado en el último periodo. De acuerdo con Medicina Legal, la reactivación de la economía y el retorno a las actividades cotidianas explican el aumento. Las restricciones de movilidad que ocasionó la pandemia, el estar en casa, pues hizo que las personas salieran poco a la calle, que se generaran eventos en los cuales podrían causarse este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, pues bajaron las muertes durante el periodo de pandemia. Sin embargo, pese a los confinamientos, en el 2020 los homicidios sumaron 15.409 casos. Hay que trabajar mucho el tema de la violencia sociopolítica, que hay que tomarse en serio la reconfiguración del conflicto armado en el país y todas sus consecuencias, los nuevos actores armados que vienen copando también el espacio que dejaron libres las guerrillas. Situaciones como el paro nacional y la disputa por territorios por el narcotráfico también influyeron en el aumento de las muertes violentas este año en Colombia.
Hoy se conocieron detalles de la muerte de alias Fabián, uno de los pocos cabecillas del ELN que permanecía en Colombia. El jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN, alias Fabián, logró escapar herido del bombardeo de las fuerzas militares en el que murieron 7 de sus compañeros en el sur del departamento del Chocó. Sobrevivió solo durante 10 días en medio de la espesa selva del Pacífico. Soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército que permanecieron en medio de la selva lo encontraron cerca del río San Juan y lo trasladaron herido hasta Cali. Alias Fabián murió esta madrugada en un hospital. El Frente Occidental del ELN queda al mando de alias La Abuela, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. El ex senador Musa Besaile, investigado por el llamado Cartel de la Toga, propuso una negociación a la Corte Suprema. Fuentes de la Sala de primera instancia advirtieron que el ex senador planteó una posible negociación que podría beneficiarlo con un descuento de su eventual condena. Besaile tiene pendiente otro proceso por parapolítica en la Corte. La dirigente Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, denunció que el coronel José Luis Esparza, cerebro de la Operación Jaque, fue llamado a calificar servicios de manera irregular. La denuncia de Ingrid Betancourt sobre la suerte del coronel José Luis Esparza, para ella el verdadero héroe de la Operación Jaque, la hizo en el programa Pregunta Yamit, transmitido a las 8:30 de la noche por este canal. El coronel Esparza, que fue el héroe de esta misión, lo llamaron a curso para ascenderlo a general y obviamente escudriñaron toda su hoja de vida y fue una cosa pues a lo militar, es decir, con todas las de la ley. Y un mes antes del ascenso lo llaman a calificar servicio, es decir, que le montan una historia de calumnia para evitar que él ascienda a general, y el héroe de Colombia pues ya no hace parte del ejército y nos están tratando de convencer de que era un miembro escondido del ELN, un traidor, y obviamente pues yo lo que le estoy pidiendo al gobierno es que nos muestren las pruebas. Mañana, ampliación de esta denuncia en el mismo horario de Pregunta Yamit a las 8:30 en la primera hora de información de Noticentro 1 CMI. En Cali se frustró un robo a un banco en pleno centro de la ciudad. Una fuerte balacera se presentó en el centro de Cali cuando 4 sujetos intentaron asaltar una entidad financiera. Durante el cruce de disparos entre los presuntos atracadores y la policía, un hombre implicado en el hurto murió, mientras que los clientes del banco lograron huir ilesos en medio del terror. A una cuadra de la entidad financiera, la patrulla de vigilancia logra neutralizar a uno de ellos y dar captura al otro. De este hecho se tiene la captura de 3 individuos y una persona neutralizada y la incautación de un arma de fuego. La placa de la motocicleta donde se desplazaban los detenidos estaba alterada y en su poder fueron halladas varias bolsas plásticas donde llevarían el dinero que pretendían robar. Hay alerta en Cartagena por el consumo de un nuevo alucinógeno que tiene a varias personas en cuidados intensivos. Según la Secretaría de Salud, se estudia el caso de 7 personas que resultaron intoxicadas con la extraña sustancia, de las cuales 6 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y de una se desconoce el paradero. Se tomaron todas las acciones pertinentes para tratar de identificar el tipo de sustancias. La droga se estaría entregando en diferentes barrios de la ciudad, por lo que la policía investiga quienes están detrás del hecho. La policía como tal apenas se enteró de esta comunicación que está en redes sociales, se está verificando, se está investigando y posteriormente daremos los resultados sobre esta investigación. Dentro de los intoxicados hay un menor de 17 años, por lo que la Secretaría de Salud pidió especial atención para los menores de edad. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Una resolución del Ministerio de Salud da vía libre a la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 para personas mayores de 70 años. En la resolución 1426 expedida recientemente por el Ministerio de Salud y Protección Social, se establecen las condiciones para la aplicación de refuerzos o terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 70 años.
En el literal C se establece que las personas mayores de 70 años pueden recibir el refuerzo a partir de los 6 meses de haber completado el esquema primario. Se está tomando la decisión de vacunar a las personas mayores con una tercera dosis de vacuna. Esa decisión es preventiva porque se han dado cuenta a medida que pasa el tiempo, el título de anticuerpos ha ido disminuyendo. Según lo anunciado por el Ministerio de Salud, los refuerzos o terceras dosis a los adultos mayores de 70 años comenzarían a aplicarse a partir de la semana entrante. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Desorden, confusión y protestas fueron el común denominador en los puestos de vacunación contra el COVID-19 en Bogotá. Desde temprano y con cita tampoco, es una falta de respeto. Duros reclamos y confusión. Este fue el panorama en los puntos de vacunación de Bogotá. Llegamos y cuando nos dieron ingreso nos dijeron que no había nada de Moderna y llevo ya 70 días esperando la dosis. Este es el quinto punto que visito el día de hoy. Ayer estuve visitando 4 puntos también. Estoy buscando la segunda dosis de Moderna y donde llego no la hay. ¿Quién nos garantiza la efectividad de la primera dosis? Pasa el tiempo y ¿qué? Las vacunas de Moderna se acabaron en la capital y todavía hay más de 500.000 personas pendientes de la segunda dosis. Estamos a la espera de que nos llegue más Moderna. Recuerden que hay alrededor de 350.000 dosis que todavía tiene el gobierno nacional, que no las ha activado por alguna razón de carácter documental. Tenga en cuenta que en este momento las vacunas disponibles en Bogotá para la población en general son AstraZeneca, Janssen y Sinovac. Colombia reportó una leve alza en contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó otros 1.686 contagios de coronavirus. Los casos activos siguen bajando, 16.470 a la fecha. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 41. El total de fallecidos por este peligroso virus, 126.219 víctimas. Recuperados aumentan con otros 2.500 para un total de 4.795.975. Y vamos con el comportamiento de la pandemia los últimos 4 días. 25 de septiembre, 1.740 contagios, 34 fallecidos. El 26 de septiembre, 1.422 contagios, 43 muertes. Ayer, 1.015 contagios, 33 fallecidos. Y hoy, 1.686 contagios y 41 fallecidos. El comercio en Bogotá registra una recuperación satisfactoria. La mayoría de los comerciantes reportó un aumento en las ventas. Así lucen los centros comerciales por estos días en Bogotá. La reactivación va por buen camino. Más del 64% de nuestros comerciantes nos informan que sus ventas en los meses de julio y agosto fueron superiores al mismo periodo del año anterior. En septiembre, el Día de Amor y Amistad también tuvo un importante repunte. La dinámica del comercio obedece en buena medida a un aumento del consumo. Jalonado por una confianza al consumidor que permite que la gente gaste, que compre más y que de todas maneras, de manera lenta, pero se está viendo reflejado ya en empleo. En el segundo trimestre del año, Bogotá reportó un crecimiento del PIB superior al 17%. El Instituto Nacional de Vías adjudicó la construcción de un viaducto en el kilómetro 58 en la vía al Llano. El contrato se adjudicó por más de 119.000 millones de pesos para la construcción de un viaducto de 750 metros de longitud con el que se ofrece movilidad segura y eficiente entre los llanos orientales y el centro del país. El proceso licitatorio, que tuvo varios cuestionamientos, fue entregado al Consorcio Vial del Oriente, conformado por las empresas OHL Infraestructura SAS y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispana S.A., sucursal Colombia. El INVIAS garantizó la transparencia del proceso. El inicio de actividades, el inicio de actividades de estos contratos antes de finalizar este año, garantizando la adjudicación de esta importante obra y esperar en los próximos meses el inicio de la construcción. Esto es uno de los primeros contratos que se entregan para resolver los problemas de transitabilidad en la vía al Llano. Sin mencionar al candidato Gustavo Petro, el presidente Iván Duque afirmó que las propuestas económicas de este no le convienen al país porque son trasnochadas y dañinas para la empresa privada.
Jamás lo llamó por su nombre, pero no hay duda de que el presidente Duque se refiere al candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien la semana pasada escribió este mensaje en su cuenta de Twitter. Todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro gobierno por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, debe distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras. Hoy, durante un acto en una fábrica de alimentos empacados, el presidente Iván Duque, sin llamar por su nombre a Gustavo Petro, veladamente le respondió a ese trino. A Colombia no le convienen esas ideas trasnochadas de algunos, donde aparece alguien diciéndole esta empresa sí o esta empresa no, o que salgan a condicionar cómo se reparten las utilidades o quién le debe entregar qué a quién. Esas son modelos y prácticas que han llevado a otros países a fracasos y a desgracias. Duque recalcó que hay que defender la fraternidad entre empresarios y trabajadores, porque si la empresa crece, hay bienestar y progreso para todos. La cotización del petróleo en el mercado internacional se acerca a los $80 el barril, un precio que no se registraba desde hace 3 años. La reactivación de la economía mundial, que se traduce en un aumento del consumo y la demanda, tiene los precios del petróleo marcando máximos históricos y alcanzando niveles de los últimos 3 años. En enero de 2020, antes de la pandemia, la cotización del crudo era de $68 el barril. Una vez el periodo de confinamiento, el precio cayó en abril a $25. Sin embargo, en septiembre, cuando se dio la reapertura, el precio recuperó terreno a $40, cerrando ese año en $50 el barril. Este año arrancó en $51 y hoy su promedio marca más de $78 el barril. Hay una mayor demanda que oferta. Segundo, se mantiene una disciplina por parte de la OPEP de incrementar la producción 400.000 barriles diarios cada mes, con lo cual de alguna manera mantienen una tendencia al alza de los precios. El alza favorece los ingresos fiscales hasta en 8 billones de pesos. Se pronostica invierno muy frío para el hemisferio norte a nivel mundial, por lo tanto se predice que va a haber mayor consumo de hidrocarburos durante estos meses de invierno. Se espera una tendencia alcista, ya que los acuerdos de la OPEP se vienen cumpliendo a cabalidad. El precio del café se acerca a $2 la libra, pero los comités cafeteros sostienen que estas altas cotizaciones no se ven reflejadas debido al alza en el costo de los insumos. El precio del café se acerca a los $2 y este martes se cotizó a $1.98 la libra debido a la baja producción en Brasil. Sin embargo, la cotización, que marca históricos, no tiene del todo contento a los caficultores, que están pagando sobrecostos por cuenta de los insumos y los fertilizantes. La escasez de estos productos, sumado a la tasa de cambio, presionan los precios. Estamos lejos de estar en una bonanza, pero los insumos y específicamente el fertilizante, que representan alrededor del 16-17% del costo de producción, se han encarecido de manera desmedida. Se espera el apoyo del gobierno nacional. Esperamos que los precios de los insumos vuelvan a sus precios reales, a sus precios del pasado. Sin embargo, entendemos que hay una crisis internacional. La situación a la fecha no afecta las metas de producción de café de 14 millones de sacos. En reunión con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la mayoría de ponentes del proyecto del presupuesto y voceros de los partidos políticos acordaron dejar en firme los cambios a la ley de garantías que permitirán la contratación en época electoral. A pesar de la oposición de la mayoría de los candidatos presidenciales, del Consejo Gremial Nacional y del expresidente Álvaro Uribe, la ponencia de la ley de garantías que permite contratar en época electoral será incluida para plenarias de Senado y Cámara de Representantes en el proyecto de presupuesto general de la Nación. Así quedó claro en reunión de ponentes con el ministro de Hacienda sostenida este martes en la tarde y que prepara la ponencia para presentar en segundo debate sobre el presupuesto general de la Nación. Quienes hoy están pidiendo que esto no vaya son los canallas, que les gusta ver a los alcaldes más pequeños de Colombia como unos mendigos. Sin embargo, congresistas de la oposición e incluso del Centro Democrático se oponen a que sea desmontada la ley de garantías. Me preocupa que pueda haber algún desvío de recursos para el financiamiento electoral. Y sobre el traslado express, la próxima semana habrá nueva reunión de ponentes para decidir el tema. Si puede haber una ventana que permita el traslado desde los fondos de pensiones a Colpensiones, que beneficia a 19.000 personas que están a punto de pensionarse. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba denunció que están en riesgo más de 7 billones de pesos de dineros de las regalías.
estos fondos. Según el Contralor General, están en peligro 7.4 billones de pesos de proyectos ejecutados con regalías, pues representan importantes obras suspendidas o vencidas en infraestructura vial, de salud o educación. Y es que nos ayuden a que no se sigan aprobando proyectos dentro de los cuales tienen fundaciones, tienen fondos, asociaciones, en los cuales están siendo ejecutores multipropósito, porque de eso tan bueno no dan tanto. En el mismo evento, la directora de Planeación Nacional anunció nuevas inversiones por 15.7 billones en obras de regalías de aquí a 2022. Más de 77,000 jóvenes entre 18 y 28 años han sido contratados en los 3 primeros meses del programa de subsidios para creación de empleos juveniles, según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. El programa de subsidio del 25% de un salario mínimo para todos los empleos formales que contraten a personas entre 18 y 28 años de edad ha permitido la vinculación de 77.574 jóvenes. El Estado pagará a partir de mañana 23.195 millones de pesos a las empresas que contrataron estos jóvenes, especialmente en Bogotá, Antioquia y Valle. Y estas son las metas inmediatas que tiene el gobierno para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. Seguimos con todo el optimismo para terminar el mes de diciembre con más de 100.000 puestos nuevos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. La meta del gobierno es subsidiar empleos formales para 600.000 jóvenes. La Superintendencia de Sociedades intervino 2 empresas por captación ilegal de recursos. Las sociedades Golden Green y organización Newbet International tendrán que responder por la captación ilegal de más de 7.500 millones de pesos. Lo que entregaron. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,38% a 1.350 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 2,48% a 6 pesos con 20 centavos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 3,27% a 10.350 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 40.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,05% a 2.699 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.841 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.478 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.98. El azúcar se transó en 19,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.49 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.699 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Al certificarse Alquería como una empresa B, se suma un movimiento mundial que contempla una economía fundamentada en la ética, la sostenibilidad y la inclusión social. Nació con un propósito que era una botella de leche, una botella de salud hace 62 años por el médico que la fundó. Era cuidar la gente de las personas. Y eso ha estado dentro de nuestro DNA todo este tiempo. Entonces, ser una empresa B requiere que las personas y el ambiente y el cuidado de las comunidades estén en primer plano igualmente. Con un mensaje emotivo, Paul Polman, quien abandera los desafíos del medio ambiente en el mundo corporativo, celebró y dio la bienvenida a Alquería por sumarse al movimiento que ya cuenta con más de 650 organizaciones certificadas en la región. Being certified as a B Corp does not only mean economic profitability. It also implies social as well as environmental results. With this, Alquería shows its commitment to solving the social and environmental problems with the same intensity as which it seeks the more favorable economic results. Since now, Alquería is committed to be more than products and services, but also a company with a positive impact on society and the planet,
and to transfer its knowledge and good practices to its stakeholders, collaborators, suppliers, amongst others. Queremos hacerle una invitación muy especial a todas las empresas lácteas y de alimentos en Colombia a volverse empresas B, porque solo así el planeta y nuestros consumidores nos estarán agradeciendo el trabajo social y ambiental que hemos logrado y que lograremos en el futuro con todos trabajando en el mismo plan.